Bueno, aquí está con nosotras ya Pablo Sánchez, que es politólogo, es trabajador humanitario y si os acordáis leímos su hilo la semana pasada. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy bien. Bueno, encantado, la verdad, de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Conectando además desde el Líbano, ¿eh? Ojo. Efectivamente, no, además ya, bueno, ya te he comentado, ¿no? De que hay alguna posibilidad de que me quede a oscuras, principalmente por pues, los cortes de luz y darle emoción también al asunto. Ujú. Oye, vimos tu hilo la semana pasada de en qué estado estaban esos campos de refugiados. ¿Cómo está ahora? Bueno, sigue igual. La verdad que el asunto sigue exactamente igual. Y lleva así desde el comienzo de la guerra en Siria. Las personas llevan aquí más o menos desde comienzos de la década pasada, algunas poco más de 10 años, y la situación no ha cambiado para nada. Siguen, bueno, viendo sus derechos vulnerados, ¿no? Completamente. Pero no hay un tiempo máximo de estar en un campo así de refugiados, ¿no? O sea, no hay recogido, digamos, una legislación que diga, ¿no? Como máximo pueden estar este tiempo aquí, porque me imagino que estar encerrados ahí tanto tiempo también tenga unas consecuencias terribles. No, evidentemente, a ver, la legislación quizá en el derecho internacional, ¿no? Dentro del propio, bueno, convenio de Ginebra y demás, pues se regulan los derechos de los refugiados, lo cual desde luego no es lo que veo yo en el Líbano, que se ajusta desde luego bastante poco, ¿no? A lo que se dice de los derechos de una persona que escapa de la guerra en este caso. Pero bueno, que máximo tiempo había que preguntarle también a los refugiados sirios o, perdón, sirios palestinos o saharauis, ¿no? Que llevan décadas en la misma situación, ¿no? Y, o sea, ¿cómo es el día a día, digamos, en un campo de refugiados, tú que lo estás viviendo allí? Hombre, yo lo que veo mucho es mucha impotencia dentro de las familias. Son familias que además llevan mucho tiempo sentadas, entonces es cierto que, bueno, tener comida y agua la tienen de manera escasa, entonces lo más básico que podría ser esto, un techo, a veces lo tienen. Ahora bien, a partir de ahí la lista de privilegios no se reduce completamente. Falta de trabajo, falta de acceso, bueno, a una educación, a una sanidad decente, porque además aquí en el país está privatizada y no pueden pagarlo. Y lo que, bueno, más puedo ver es quizá la impotencia y la rabia de decir, joder, me he ido de mi país para huir de la guerra y estoy, bueno, pues en una situación que se basa en sobrevivir, ¿no? Un poco en el día a día. Además también todo el aburrimiento, la desesperanza, Claro. quizá, ¿no? La falta de una visión que permita tener un futuro. Y ahora que estamos viendo también cómo se está acogiendo a los refugiados de Ucrania por parte de Europa, ¿tú qué sientes cuando ves eso? Pues, hombre, yo es cierto que sí que tengo un poco una posición, ¿no? Privilegiada al poder contrastar ambos mundos, ¿no? La predisposición europea a la hora de acoger refugiados ucranianos y cómo lleva ignorándose durante años, durante décadas, pues no solo a los refugiados sirios, sino a las diferentes personas que han llegado a nuestras costas o que directamente no han llegado y que nos han establecido, bueno, canales, vías seguras, ¿no? Corredores humanitarios, ni mucho menos, de cara a acceder a España. Mi situación, o sea, mi, mi punto de vista, evidentemente, y mi situación es bastante distinta a lo que podrían sentir ellos, ¿no? Yo evidentemente siento una rabia, una impotencia tremenda porque se demuestra que efectivamente se podía haber hecho algo Claro. con quien lleva años así, eh, pero ponernos también en la situación, ¿no? De las familias que no pueden acceder a Europa o que incluso tienen familiares que intentando acceder han perdido la vida, y no hablamos de unos pocos, es bueno, desgarrador, ¿no? Ciertamente. ¿Y qué crees tú que haría falta como para que realmente, por ejemplo, estos campos de refugiados captaran otra vez la atención internacional? Porque yo sí que es verdad que en el momento de los refugiados ucranianos pensé, jo, pues esto puede venir bien para que Ujú. mucha gente entienda lo que es un refugiado, de qué Eso. huyen y en qué circunstancias llegan aquí. Pero poco a poco es verdad que también lo que estoy viendo con impotencia es que no, que realmente sí que se podía hacer algo, pero no han querido hacerlo y eran muy conscientes de eso.
Absolutamente, absolutamente. Es cierto que lo de Ucrania sí que ha puesto un poco más dentro de, bueno, el foco Mm, mediático la situación en la que cientos de miles de refugiados, ¿no? Se encuentran en los países, bueno, alrededor de Europa, ¿no? A la hora de externalizar, ¿no? Un poquito las fronteras. Eh, entonces, sí que ha puesto un poco de nuevo sobre la mesa el drama que supone ser un refugiado, el drama que supone efectivamente irte de tu casa y intentar sobrevivir a las bombas. Y eso podría dar cierta esperanza en un inicio mm, cuando hablamos de acoger a todos los refugiados. Si bien es cierto, bueno, ya conocemos también un poco a la Unión Europea y a Españita, cómo se comporta con el mm, resto de refugiados, ¿no? Que quizá no cumplen los parámetros establecidos tanto por, bueno, interés político o directamente racismo, ¿no? sí. Entonces, sí que pone y sí que visibiliza, decir, oye, joder, aquí hay gente que también lo está pasando mal desde hace mucho y no se hace nada por ellos. O sea, además aquí quiero dejar claro un poco la posición de la gran mayoría de personas que trabajamos con personas refugiadas. Nos alegramos enormemente, de hecho, que los refugiados ucranianos, bueno, pues estén viendo sus derechos respetados, ¿no? Tal y como debería ser. Pero joder, qué impotencia, ¿no? Mm. Y qué rabia ver cómo familias con las que trabajas día a día no tienen un futuro claro. Si lo tienen, es desde luego dentro de la pobreza y la miseria. ¿Cuánto tiempo llevas tú de trabajador humanitario y cómo empezaste? Bueno, yo en el Líbano he pasado alrededor de un año. Pero yo me fui inicialmente a Grecia en el 2017, más o menos. Yo Mm, tenía 19 años. Me fui en el 2017 porque, bueno, vi toda la emergencia humanitaria, ¿no? De personas que estaban llegando a las costas griegas. Y dije, joder, tengo que hacer algo, ¿no? Esto merece, evidentemente, mi desempeño. Y a partir de ahí, bueno, vi lo que realmente estaba sucediendo y luego me fui a Serbia y luego me fui a Bosnia, estuve un par de meses por allí, luego me fui a Serbia, y luego estuve en Líbano 5 meses y ahora llevo desde agosto. O sea, yo mm. estaba avanzando un poco entre los diferentes países que conforman la ruta hacia Europa. He ido quizá pues un poco el camino opuesto, ¿no? al que realizan ellos. ¿Y qué hacéis los trabajadores humanitarios en los campos? Pero depende un poco de lo que te dediques, ¿no? Si es tanto a cooperación al desarrollo como ayuda humanitaria directa. No es lo mismo, por ejemplo, atender a personas refugiadas o estar con personas refugiadas que trabajan o sea, que residen en el Líbano o que residen en Grecia o en Turquía o en Jordania. Mm, Estas personas llevan ya años, década en este caso, que trabajar, bueno, como podemos estar viendo con los refugiados ucranianos, ¿no? Que quizá la necesidad pues es un poco más diferente a lo que las personas que trabajan, o sea, que viven en países que ya llevan un montón de tiempo acogiendo refugiados, pues podemos encontrar. O sea, una cosa es trabajar con las personas en movimiento hacia Europa, en este caso, o como podría ser en los Balcanes, que trabajar con quienes, con quienes ya llevan años. ujú. Yo, por ejemplo, personalmente, bueno, codirijo una pequeña organización aquí en el Líbano y nos dedicamos a enseñar a tratar heridas, quemaduras, cortes y un poco los signos y síntomas de infección para que, bueno, si pasa algo, pues puedan tratarlo en casa, no desemboque en una tragedia y puedan ahorrar debido, ¿no? a la privatización absoluta del sistema sanitario libanés. Mm. Y claro, me imagino que también será muy duro porque tú al final conoces a muchas familias, te implicas con mucha gente y luego te vas a otro campo de refugiados. O sea, ¿cómo hacéis vosotros también para intentar que no os afecte tanto y podáis seguir trabajando? Porque claro, a nivel emocional también para vosotros tiene que ser duro. Sí, 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 sí. Sabes, yo creo que lo que quizá más me afecta generalmente suele ser, bueno, cuando trabajas y te das cuenta de que no estás hablando de números, estás hablando de personas como tú, como yo, como tu familia, ¿no? Porque toda la deshumanización, ¿no? de los medios acaba calando de Mm, alguna forma u otra, pero yo cuando te enfrentas un poco a la realidad, pues ves que efectivamente estamos hablando de personas. Es duro, es duro. Es cierto que intentas poner límites, ¿no? No implicarte demasiado emocionalmente, porque si no, no eres capaz de trabajar, ¿no? Si piensas constantemente en lo que tiene que estar sufriendo esta gente sin que haya a la vista, ¿no? Alguna solución ya. posible,
es que no puedes pensarlo porque acabas, bueno, acabas destrozado, ¿no? Y sí que pasa mucho, la verdad, más de lo que me gustaría. ¿Y Ujú. ellos qué piensan las personas refugiadas cuando llegan? Es decir, ¿creían que iba a ser así? ¿O creían que iba a ser diferente y que se les iba a dar la oportunidad? ¿O ya sabían que podían acabar en un campo de refugiados durante años? Con la vida paralizada al final. Claro, además es aquí donde entra un poco la incertidumbre, ¿no? De lo que es la guerra. Nadie sabía que la guerra en Siria iba a durar tanto tiempo o, o que los derechos de las personas refugiadas, ¿no? Iban a verse un poco tan en vilo, ¿no? A la hora de ser respetados. Entonces, muchas de ellas ya no saben qué esperar. Evidentemente, la posición inicial es completamente distinta a cuando ya ha pasado tanto tiempo, ¿no? Cuando ha pasado tanto tiempo es quizá un poco de resignación a decir, joder, mm, no tengo nada, no se me está respetando, tengo que a veces enviar a mis hijos a mendigar o a Mm, trabajar con 6, 7, 8 años. Es una miseria, es una putada. mm, Entonces, el, cuando nosotros de hecho hemos estado hablando con algunos de ellos, algunas familias, preguntamos, "Oye, ¿y qué piensas sobre Ucrania? mm. Porque tú has vivido esto mismo que están ellos viviendo. Y su respuesta en varias ocasiones ha dicho que no abandonen Ucrania porque si no se van a convertir en nada. Claro. Yo es que de hecho, fíjate que lo hemos hablado aquí cuando hemos estado comentando durante semanas todo el tema de la guerra en Ucrania. Y desde aquí, bueno, desde aquí, desde España, y me imagino que es de muchos otros países de Europa, como que se decía, qué valientes los ucranianos, mira qué bien que se quedan a luchar. Y yo pensaba, joder, es que realmente tampoco sé si la otra opción, la opción de abandonar su país, tampoco saben muy bien a qué. O sea, porque también abandonar tu país para no ser nada, como has dicho tú, también es una decisión muy dura. No, absolutamente. Además, de todos modos, hay que tener en cuenta, ¿no? El sesgo de clase que existe entre quién abandona el país, cómo se va y Claro. quién se queda luchando. Es decir, aquí hay diferentes, bueno, temas que tocar, ¿no? Los estratos sociales, evidentemente, influyen de manera decisoria a la hora de quedarte, no quedarte o cómo irte. Es cierto que la guerra en Ucrania, en un principio, la invasión rusa no se esperaba que fuera a durar mucho tiempo. Ahora vemos que quizá pues está yendo para más Mm, tiempo. Pero de ahí a efectivamente plantearte, porque claro, el quedarte muchas veces es decir, bueno, espero a que me caiga una bomba encima, ¿no? Que es lo que me comentan aquí, es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero me voy, me voy, porque si ellos quizá hubieran sabido que iba a ser el futuro, pues no sé, quizá hubieran tomado otra decisión. No digo quedarse, evidentemente, pero sino hacer las cosas de manera distinta. mm. Fíjate, de hecho, que uno de los argumentos que da la extrema derecha como para acoger a estos refugiados y no a los otros refugiados, ¿no? Que ellos califican como estos sí son refugiados, pero los otros no, es que los ucranianos vienen pero se van a ir a su país. Como que Ya, no se van a claro, quedar en España. Y este es el claro, no, no, no. argumento que se da desde los medios de comunicación cuando dan voz a la extrema derecha, es lo que dicen, ¿no? Bueno, es que estos se van a volver a ir, como que no nos estorban, que se vengan un rato y ya Claro, luego... claro. Es que además ese argumento también es contradictorio con lo que desde círculos de extrema derecha se dice, ¿no? Es Mm, decir, bueno, que vengan para un ratito, pero luego también se plantea, joder, no le estabas acogiendo porque precisamente son diferentes, ¿no? A los otros refugiados, es decir, que claro, tienen estudios y son rubios. Es decir, ¿dónde aquí recae la razón por la que estás acogiendo a una persona? ¿En la razón humanitaria? O quizá en una razón más política, porque hay interés político detrás, claro. ¿o por qué? Mm, Entonces, eh, los argumentos evidentemente de la extrema derecha, bueno, son muy variopintos, ¿no? La extrema derecha además, lamentablemente, quizá cada vez más organizada. Pero, pero si se acoge a una persona tiene que ser por razón humanitaria y mm, punto, independientemente del lugar en el que venga. O mm, sea, se nos ha pasado toda la vida diciendo la gente, ¿no? Y nuestros mayores, y es que lo recuerdo mucho, ¿no? Todas las vidas valen lo mismo. Una vida no tiene precio. mm. Que se lo cuenten, ¿no? A la gente con la que trabajo yo. Mm. A ver qué me dicen.
Te están preguntando por el chat, te dicen, ¿tú piensas que la ONU sigue siendo útil? Am, la ONU, en este caso, bueno, nace efectivamente con la intención de, bueno, encarar el problema que deja la Segunda Guerra Mundial con el tema de los refugiados, ¿no? Mm, Así, grosso modo. Ah, la ONU evidentemente también sirve ciertos intereses políticos que desde luego van en contra con cualquier razón humanitaria por la que se quiera acoger. mm, Es decir, la crisis en Ucrania ha puesto de relieve y sobre la mesa que en este caso o sea, se podría haber acogido a no solo a quien ha muerto en el Mediterráneo durante estas décadas y que no nace o sea, que esta crisis que Europa sufre, ¿no? A la hora de acoger a las personas, no nace en 2015, sino que llevamos viéndolo desde época, o sea, desde décadas de los 90, por ejemplo. mm, La ONU también estaba ahí. La sí. ONU era un organismo internacional que evidentemente podría haber hecho por acoger a quien estaba muriendo en el Mediterráneo. Y no ha sido así. Mm. Entonces, pues bueno, yo creo que un poco la realidad responde a la pregunta, ¿no? Y Pablo, ¿cómo se puede ayudar a los refugiados, por ejemplo, a los que están en los campos en los que tú trabajas? ¿Hay alguna manera de colaborar? Hombre, la organización evidentemente en la que trabajo ayuda, bueno, a las personas, ¿no? Un poco les capacita, ¿no? A la hora de tratar diferentes cortes, quemaduras, lo que hemos hablado. Sí, podéis ayudar a la organización de Health Impact, se llama. Eh, tenéis el propio link o en mi perfil, Pablo Sánchez Bol, o de Health Impact en Twitter, Ujú. como queráis, y ahí sí, aceptamos donaciones, estamos recogiendo donaciones, no solo para continuar el proyecto, sino porque vemos también cómo Ucrania está acaparando el foco mediático y eso deja todavía más en la sombra a los países en los que hay tantos refugiados como el Líbano y las organizaciones, ¿no? Que en este caso trabajamos con quien lleva tanto tiempo en esa situación, ¿no? Es decir, ya Fíjate, parece que no sí. me importa. Les voy a pasar por aquí tu perfil para que lo tengan, pero es que además lo hablábamos estos días como incluso tú directamente entras en Google a hacer una búsqueda y te salta el puedes ayudar a Ucrania, Sí, sí, ayúdales sí. donando aquí. En cualquier plataforma te dan el acceso, digamos, a un clic para poder ayudar a los refugiados de Ucrania y es como, ¿y por qué no lo han hecho con todos los demás refugiados? Efectivamente, además ahora es cierto que las empresas están un poco aprovechando toda la crisis en Ucrania para lavarse la cara, para decir, oye, aquí está nuestro granito y nuestro aporte social con la causa, mirad qué buenos somos, podéis ayudar a Ucrania a través de nuestro perfil o de nuestra actividad, ¿no? Mm, Eh, bueno, evidentemente, si hubiera efectivamente un compromiso humanitario con las personas que huyen, en este caso de la guerra, se haría, pues quizá, hombre, yo no digo evidentemente con todos los conflictos existentes, ¿no? En el mundo, pero con aquellos con los que hemos estado lidiando constantemente, en países más cercanos, como en Siria, ¿no? O en el Sáhara también, o en los diferentes países que acogen refugiados, pues oye, se estaría haciendo, pero no es así, no pues es así, sí. no es así. La verdad es que es terrible que en el mundo en el que vivimos actualmente, en 2022 ya que estamos, siga habiendo personas de primera y personas de segunda. Es impresionante. Absolutamente, absolutamente. Es que, bueno, los intereses políticos son los que son, ¿no? Y los económicos también. Y es que quizá son efectivamente quienes guían en este caso un poco todo el tema de, bueno, a quién se acoge, a quién no, en base a qué y por qué razones. Y es una vergüenza, claro, Bueno, como poco. y que haya personas que sigan comprando ese discurso, claro, porque al final es verdad que la mayor culpa lo pueden tener las organizaciones políticas, empresariales que difunden ese discurso, pero luego hay mucha gente también que lo compra. No, claro, el problema es que ese discurso se toma como legítimo. Claro. Es decir, que tu opinión, que decir que las barbaridades que uno está escuchando de, oye, mira, es que estos refugiados no son, o sea, tienen estudios, ¿no? Mm, eh, con un paternalismo y un clasismo asqueroso. Tienen estudios,
son rubios. Mm. Mira, ¿qué dices? O sea, me estás contando por el hecho de ser rubio o tener estudios, ¿tu vida vale más? No, ¿Es no, que la vida de una persona que no ha estudiado vale menos? Por sí, favor. la verdad es que es terrible. Oye, Pablo, pues muchísimas gracias por echar este rato con nosotras. Cuando tengas Sale, por alguna invitarme. novedad o nos quieras contar algo, ya sabes que puedes venirte cuando quieras. Estaremos encantadas de Encantado. recibirte. Encantado. Muchas gracias y Muchísimas nada, gracias. un placer. A ti, hasta Hasta luego. luego. Chao, Muchas chao. gracias, adiós. Adiós.